Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, Marvelors, Marvel Ladies y sobre todo gente maja en general al 20º programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega número 48 del podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más. El único programa de la Tierra 1218 que se sintoniza en lugares tan recónditos como la Zona Negativa Fantasma, Attilan, Wakanda, Asgard o Yodio. Demos la bienvenida al hermano de en medio de los Maximoff, que en septiembre del año pasado dijo No More Cigars, y de momento lo está cumpliendo. Un campeón, muy buenas. El señor Cabrera, bienvenido. Y también nos saluda un servidor, el indigno señor Parra, dándose a todos la bienvenida de camino al resumen. En el programa de hoy traemos una obra que fue la precursora de los famosos eventos desarrollados por la Casa de las Ideas en el siglo XXI, y de entre estos eventos uno de los más queridos por los lectores, House of M, Dinastía de M. Brian Michael Bendis y Olivier Coipel nos ofrecieron una aventura plagada de agridulces y giros inesperados. Hablaremos de sus autores, comentaremos de qué va sin reventar sorpresas y también, en el caso de cómic de hoy, al final del programa tendremos una sección con spoilers para poder comentar con todo detalle este Dinastía de M para aquellos que ya hayáis leído la obra. Oyentes, reuníos. Tienes abierto el micro por si quieres. No. Bueno, y como viene siendo habitual en estos monográficos de Marvelous, vamos a comenzar hablando de sus autores, aunque de Brian Michael Bendis pues ya le hicimos un avío en la anterior temporada en Alias. Uh-huh. Pero la verdad es que desde que le hicimos la avío en la primera temporada de Alias, pues ha pasado cositas en su vida últimamente. Sí. Entre que es un tío bastante prolífico y bueno, pues toda la que se dio a finales de ayer el año pasado con el famoso cambio de chaqueta, pues sí, han pasado cositas. Sí, porque se podría actualizar esa bio diciendo que ahora mismo está en DC y que parece ser que se va a dedicar al Hombre de Hierro, ¿no? Entre otras cosas, vamos a comentarlo muy brevemente, porque sí, muy por encima. Este programa se va a convertir en el programa eterno. Pero hay tres cosas anunciadas. Tenemos las dos series de Superman, porque se va a encargar tanto de Acción Comics como de la serie de Superman. Todo esto previo a una miniserie de 6 números. Básicamente lo mismo que hizo John Byrne cuando llegó a DC, una miniserie de 6 números llamada Man of Steel. Y luego pues las dos series principales, pues Bendis va a hacer exactamente lo mismo. Pero luego además hay otras dos cosas anunciadas. El sello suyo propio, ese Jeans Wars en el que sacaba todas las series Creator Owned que iba sacando en Icon, pues también se lo lleva a DC y va a seguir haciendo ahí sus cositas. Hay al menos 2 series anunciadas, una con David Mack y otra con Michael Gaydos. Y además, dentro de la propia DC va a haber una especie de sello propio con personajes de DC, algo similar a lo que tiene pues Gerard Way con todo este tema de Young Animal, pues algo parecido, pero para Bendis. O sea, son muchas cosas, al final no sé. De momento no pinta nada mal el asunto y a ver cómo se va desarrollando. Sí, yo simplemente por comentar, ya tengo que decir que lo que estaba haciendo actualmente Marvel, pues me estaba dando bastante perecita últimamente, estaba bastante perdidito.
Y sin embargo, pues bueno, pues las cosas que han anunciado para DC pues sí que me generan interés, así que bueno, pues sí, a ver igual, si este cambio le sienta bien. Igual este cambio pues le hace espabilar un poquito y coger las cosas con ganas. De quien sí que os vamos a hablar ya más pormenorizadamente es de Olivier Coipel, a quien mencionamos así un poquito por encima cuando hicimos el programa de Vengadores Zona Roja, pero había un montón de dibujantes y aunque sí le hicimos una bio a Geoff Johns, los dibujantes pues ya quedaron un poquito más mencionados y dando un poquito nuestra opinión sobre ellos. Así que pues hoy le toca una bio a este buen hombre, que es un dibujante francés, nacido el 7 de noviembre del 69, con lo cual ahora tiene 48 añitos. Proviene del mundo de la animación, es bastante curioso, que es donde dio sus primeros pasos como dibujante en películas como Balto, El Príncipe de Egipto y esta de La Ruta hacia el Dorado, que es del año 2000, es la más actual, las que hizo cuando estaba trabajando en la animación, y por aquel entonces, pues por temas de trabajo, pues vivía en Los Ángeles. Le habían hablado de esto de la Comic Con y decidió ir a probar. El primer año que fue a la Comic Con pues fue simplemente como visitante, y el segundo año sí que llevó ya algunos dibujos, pero comenta que eran en plan 4 páginas, con dibujos hechos a lápiz azul, de estos así muy, muy bocetados, no muy terminados, y que no le hicieron mucho caso. Y ya el tercer año, pues vamos con lo de la tercera bala vencida, ¿no? Pues sí que llevó un portafolio ya más trabajado, con unas 40 páginas, comenta, y decidió presentárselo a DC. Y resulta que ese año pues había un montón de dibujantes presentando sus portafolios a DC o con la intención de hacerlo, y había tantos, de hecho, que estaban ahí en una habitación que ni cabían, y tuvieron que hacer un sorteo para poder cribar la lista a 50 nombres, básicamente a suerte, que podrían pues entregar sus dibujos. Y él estaba convencido de, yo voy a ser uno de los 50, dijeron los 50 nombres, dícelos uno a uno, y no, él no estaba entre estos 50 ganadores, ¿no? Pero comenta pues que él se quedó así cabizbajo, se hizo un poco el remolón, se quedó por allí por la sala, y apareció por allí el señor Max Yare, ¿no? Que pues al verle ahí a un señor así apesadumbrado, pues le preguntó qué le pasaba y le contó pues lo que le acababa de pasar al hombre. Y parece ser pues que le dio un poco de cosita, y este Marcharello pues se ofreció a revisar sus dibujos, incluso a presentarle a la gente de DC. Comenta que mientras Mark miraba sus dibujos, le miraba en plan el dibujo, le miraba a él, volvía a mirar el dibujo, le volvía a mirar a él, y parecía que no se creía del todo que fuera el dibujante de aquello. Al final pues sí, terminó creyéndolo y le presentó a los editores, y ya 2 semanas después le ofrecen un trabajo. Este trabajo sería dibujar en la Legión de Superhéroes, en la etapa de Abnett y Lanning, a los guiones, concretamente viéndolo, además lo que ha hecho esta pareja de guionistas en trabajos posteriores como Aniquilación o Guardias de la Galaxia. La verdad es que descubrir este primer cómic de Olivier Coipel sabiendo que lo guionizan ellos, pues me ha dado ganas de leerlo, a ver qué tal está. Además es una etapa bastante larga. Sí, respecto al tema de todo ese tema del portafolio y tal, es una cosa que suele comentar mucho en las entrevistas. De hecho, se acuerda de cuál es el número que le tocó, que creo que era 120 y algo así, lo suele decir. Y que su forma un poco también de dar pena pues es pues eso, que decir que pues que vengo desde Francia, acá es un vuelo transatlántico, a ver si me puedes y tal, y bueno, pues que coló. Aunque yo creo que vivía en Los Ángeles, ¿no? Sí, pero bueno, eso es irrelevante. Sí. Y luego decir eso, que Marcharello pues es un editor que hay que agradecerle muchas cosas. Sí, la verdad está, y todo el tema de Batman Black and White, que es el principal artífice de todo eso. Además, pues eso, podríamos pensar que empezó a dibujar en DC, en esta Legión de Superhéroes, que fue todo un éxito y de ahí para arriba, ¿no? Pues no. Aunque esto no repercutió en su trabajo, no le despidieron por ello ni nada de eso. De hecho, su etapa en la serie sería bastante larga. Pero había muchísimos seguidores, muchísimos fans de la Legión de Superhéroes, muy hardcore fans, que criticaron muy duramente el trabajo de Olivier Coipel según entró en la serie, porque además él lo afrontó desde el desconocimiento, y pues dándoles a los personajes como un rediseño un poquito su toque, y no respetando mucho pues las bases visuales que tenían ya los personajes de por sí. Y le criticaban muy duramente en plan, mi chiquillo de 5 años lo habría dibujado mejor,
esto parece que lo ha pintado con los pies, pues ese tipo de cosas tan bonitas, ¿no? Preciosos que se suelen decir en internet hoy en día. Y además, siendo su primer trabajo, pues comenta que en la época esto le afectó bastante. Y de hecho es verdad que si podéis comprobar páginas de estos cómics de esta época, no dibuja mal, no es como para andar mandando una carta y quejarte, pero sí es verdad que no sería el Olivier Coipel que conocemos sobre todo hoy en día. Comenta que él además, pues eso, pues que no conocía mucho el universo DC, que los cómics que él había leído de pequeño eran los de Marvel, a Marvel sí que le había dado, y que el universo Marvel es un universo que controla bastante más. Pero que en la época Marvel tenía un poco de mala fama en cuanto a que a los guionistas parece ser que sí que los mimaba bastante, pero no tanto los dibujantes, al menos eso era lo que él tenía entendido. Sí, bueno, estamos hablando de finales de los 90 y principios de los 2000, sí. Durante su larga etapa de la Legión de Superhéroes, pues Marvel de hecho le había tirado varias veces la caña y al final termina hablando con ellos. Oye, ¿y esto qué dicen? Tal. Y pues bueno, terminan despejando sus dudas sobre cómo iba a ser el contrato y esas cosillas, y decidió pasarse a la Casa de las Ideas, con la que firmaría de hecho un contrato en exclusiva en enero de 2005. Y en agosto del mismo año le seleccionaron como un Young Gun de la editorial. Creo que fue además la primera vez que se hizo este tema de los Young Guns. Título, pues eso, esto de los Young Guns, pues es un título entre comillas que se sigue otorgando a día de hoy. De hecho, este mismo año se ha vuelto a seleccionar a ciertos Young Guns. Sí, que también llevaba bastante tiempo paradito y este año pues lo han recuperado. Y se le aplica pues eso a jóvenes promesas de la Casa de las Ideas. Otros Young Guns seleccionados aquel año serían Jim Cheung, David Finch, Trevor Hairsine, Adi Granoff y Steve McNiven. Sí, bueno, los que... El quién es quién, ¿no? De los dibujantes de Marvel de esa época. Completamente. De hecho, a los que son Young Guns les dan bastante bombo y bastante curro. Al entrar en Marvel recuerda haber disfrutado mucho su trabajo junto con Geoff Johns en Los Vengadores, que además también pues a esta etapa le dedicamos un monográfico aquí en nuestra primera temporada, esos Vengadores Zona Roja. También comenta que otro de los pros a la hora de trabajar en Marvel con respecto a trabajar en DC es que él de pequeño pues sí que había leído cómics de Marvel, como os había contado, y está familiarizado con el universo, mientras que DC no tenía prácticamente ni idea. Y también que mientras en DC se sentía un poco abandonado, aunque hubiera tenido esa etapa tan larga la Legión de Superhéroes, sí que se sintió más arropado a la hora de trabajar en Marvel en cuanto a darle más publicidad, ofrecerle más proyectos y más diferentes sobre todo. En el caso del personaje de Capitán América, eso es una curiosidad, se lamenta de, aun habiéndolo dibujado varias veces a lo largo de estos años, no termina de sentirse satisfecho del todo con cómo lo lleva a la página. Dice que es un personaje que como que le tiene mucho respeto y no le hace honor al personaje. Al de poco se pondría a dibujar la serie de 8 números de Dinastía de M, de la que os vamos a hablar hoy, y eso que le supuso un reto, pero también le parecía muy estimulante poder dibujar versiones alternativas de los personajes de toda la vida y también poder dibujar a los X-Men, que son personajes que le encantan, aunque es verdad que después no se ha prodigado mucho más con ellos, aunque sí que hizo un par de números de Uncanny X-Men con Claremont precisamente, y un relanzamiento que hubo de X-Men con un equipo femenino también lo empezó a dibujar Coipel. Sí, con Brian Wood, si no recuerdo mal. Sí, con guión de Brian Wood. Eso es. No lo tengo leído, pero bueno, sin más, curiosete. Sí, que no fue mucho más allá. No. Su trabajo de momento se engloba en las dos grandes editoriales, en DC y Marvel. En Marvel sus trabajos más destacados probablemente sean este propio Dinastía de M, su participación en 3 etapas diferentes de Thor, que yo creo que es el título al que más ha estado ligado con los guionistas Straczynski, después con Fraction y más actualmente con Jason Aaron. También podemos destacar los números en Vengadores, en la que hizo al final varios arcos, el evento Asedio, y más recientemente fue uno de los 3 dibujantes que se encargaron de Vengadores vs X-Men. Y al igual que el público, además, él dice que tampoco comulga mucho con eso de que se encargaran de este versus 3 dibujantes que son tan diferentes entre sí. Dice que no le gusta mucho cómo quedó como serie. Y una de las últimas sería la miniserie de 5 números de Thor Indigno en 2017. Que además esta serie, si por algo destacas, por el dibujo, personalmente. Decir que aparentemente ya su contrato con Marvel no es en exclusiva, porque aunque sigue trabajando y ha hecho unas cositas últimamente, también ha empezado a hacer portadas para DC. Sí, ha hecho bastantes portadas de Batman, de hecho. Sí, en Batman.
Aunque él dice que no se considera muy buen portadista, que su fuerte está en los interiores y bueno, yo creo que se le dan bien las dos cosas, la verdad. Pero bueno, será ahí un poco sí, pero sí que es verdad que las portadas que suele hacer son, entrecomillándolo mucho, ¿no? Pero quiero decir que son más normalitas, sí, más comunes, convencionales, sí, convencionales, que no hace cosas raras, no juega con... Y donde destacas en el propio cómic per se. Sí. Y que también se quiere desvincular un poquito ya de los superhéroes. Yo diría que el proyecto más actual, además, al que está vinculado es esta serie de Millar, titulada de Magic Order. Sí, es la primera además. Sí, esta que está relacionada con Netflix. Sí, es la primera que saca dentro de ese sello, entre comillas, de Netflix, y que en teoría la idea pues es sí, además, la serie. Creo que por estas fechas es cuando se esperaba que empezara a salir esto. Todavía no salió el número 1, sí. A ver qué pasa. En cuanto a su estilo, pues es de esos dibujantes que tiene adoradores y detractores. Prácticamente todos, ¿no? Pero hay gente que da un poco más igual. En cuanto a, bueno, pues yo ni le odio ni me encanta, ¿no? Pero la verdad es que es de esos que o te encanta o no le aguantas. Porque yo creo además, pues eso, sobre todo al principio hace los personajes así un poco chaparretes, parecía que estaban un poco en 16 novenos, ¿no? Sí. Parece que cuando pasas la imagen de 3/4 a 16 novenos. Sí. A mí personalmente no es algo que me moleste porque yo mismo soy un poco chaparrete y parece que estoy en 16 novenos también. ¿Qué vamos a hacer? La verdad es que su trabajo en el cómic que traemos hoy, Dinastía DM, es espectacular. Sí es verdad que algún trabajo anterior como este de la Legión de Superhéroes se nota que no es tan bueno, y también hay que decir que a lo largo de los años ha tenido muy, muy buena evolución. Los trabajos más actuales de Olivier Coipel son increíbles. Yo lo más actual que he leído suyo es este Thor Indigno, y es que lo más destacable del propio cómic es el dibujo, y me parece que ha tocado ya, está tocando techo en cuanto a su estilo. A mí me gusta, yo creo que es un tío además que ha ido evolucionando, pero no ha ido evolucionando de forma brutal. O sea, tú ves sobre todo, ha ido por poquito ejemplo, a poco, sí. Sí, tú ves lo que hizo con Geoff Johns en Vengadores, y ves lo de Thor Indigno y ves que ha habido mejora, pero es muy reconocible y no ha habido un cambio radical del estilo, y ya está bien entonces, y bueno, pues ahora está mejor. A mí es un dibujante que me gusta mucho. Sí, empezó bien y ahora mejor aún. Recuerdo que se le suele criticar mucho lo que has comentado tú antes. Sí, que les hace gordos. Le pasa un poquito lo de Quiley. Sí, que les hace gordicos a los personajes. Hay veces sobre todo a los... se le va un poco la mano. Hay alguna viñeta en el cómic que tenemos hoy hay una que sale Cíclope que la cabeza parece que la tiene como aplastada, pero no me parece tampoco para tanto. A mí sí me gusta. Y sobre todo también algún rediseño que ha hecho, yo creo que se le ha dado muy bien. En Thor sobre todo lo ha hecho bastante. Bueno, aquí lo que decía, ¿no? El poder jugar con realidades alternativas y tal, todo el tema de diseño de trajes y tal, luego lo comentaremos, pero está muy chulo. Sí, y la verdad es que también dice que, pues eso, no ha creado muchos personajes él propiamente, sí que ha hecho rediseños. Aquí tenemos algún personaje de su propia creación, como está Layla. Sí, pero bueno, es un personaje un poquito menor. Pero sí que, es que no los menor, poquitos que ha hecho además... El diseño, quiero decir que al final no tiene sí, nada... y los pocos que ha hecho pues tampoco han tenido mucha trascendencia, porque también se le acredita el Spider-Punk, sí, que también es diseño suyo. Dice que además que fue un poco de casualidad. Sí. Y mira, va a ser uno de los trajes que puede seleccionar en el próximo videojuego de Spider-Man. O sea, cierto. Mira, pues oye, una cosa bastante curiosa. Pues sí, nada, al final donde más tiempo ha estado ha sido con Thor, es el personaje un poco al que está más relacionado. Y sí que es verdad que... han estado las tres últimas grandes etapas del personaje. Sí, bueno, en la de Fraction realmente creo que solo hacía portadas, me parece. No sé si llegó a hacer algún interior, pero sí, es que fue en plan... entró con Straczynski y desde entonces pues todos los lanzamientos tenían portada de Coipel, porque es el personaje, o sea, es el dibujante de Thor de los 2000, básicamente. Pues nada, comentar que la mayor parte de la información sobre Olivier Coipel para hacer esta bio la he sacado de una entrevista que le hicieron en Zona Negativa. Yo os invito a echarle un ojo porque la verdad está muy interesante y es muy fácil encontrar Olivier Coipel, Zona Negativa, y comenta bastante sobre su vida y bastante las cositas que he comentado aquí. La verdad es que le podéis echar un ojo. Y es un tío además bastante majete, ¿eh? Sí, se le nota majete. Además es que en la entrevista tiene que meter muchas veces entre paréntesis lo de risas. Sí, es un tío simpático.
Bueno, y por mencionar un poquito al resto de autores relacionados con la obra, pues tenemos en las portadas a Sad Rivik. Sí, efectivamente. Se encarga de hacer las portadas de los 8 números que consta la serie. Y ya, bueno, pues eso, ya le teníamos aquí, ¿no? Parece que es un tío que se ha hecho famoso pues hace 4 días, como quien dice. Y ya, pues hace 14 años estaba haciendo las portadas de esta serie, o sea que era un tío ya bastante conocido. Sí. También decir que los 8 números tienen aparte portadas alternativas, cada uno de un dibujante distinto, y pues como suele ser habitual, pues los dibujantes estrella, ¿no? de la editorial en ese momento. Uh-huh. Evidentemente Joe Quesada, como no podía ser de otra forma, pero pues tenemos a Terry Dodson, tenemos a John Cassaday, en fin, pues un poquitín de todo. Sí, es muy chula la de Quesada. Sí, la de Quesada la quería mencionar después en sí, porque tiene un concepto muy... Sí, el territorio de spoilers, además, porque luego es una cosa que luego va a reutilizar el propio Coipel en el cómic, y está muy chulo. Y luego, pues por mencionar al resto de autores ya dentro del propio cómic, de la tinta se encarga principalmente Tim Townsend, que es un entintador también todoterreno, pero que su autor fetiche, entre comillas, ¿no? El que suele entintar más es Chris Bachalo, ¿no? Ese es el entintador por antonomasia de Chris Bachalo. Y a los colores tenemos a Fran Darmata, que también es el colorista que solía colorear a Oliver Coipel habitualmente. Sí. Y pues bueno, pues por citar otras obras, pues prácticamente todo el Capitán América de Brubaker, cuando lo estaba dibujando Steve Epting, también pues el color era de Fran Darmata, pues era uno de los coloristas habituales de Marvel, que bueno, sigue ahí, ya no tiene tanto trabajo como antes, pero bueno, ahí sigue dando el callo. Sí que quería comentar que la serie en principio iba a ser de esos 2 números al mes, pero bueno, según se iba acercando la fecha de entrega de los últimos números, pues hubo algunos problemas, y aunque es verdad que Coipel se encarga de dibujar todas y cada una de las páginas de la serie, pues sí que al final entraron otros entintadores a echar una mano a Tim Townsend, y por mencionarlos y más, pues estaban por ahí Rick Magyar, Scott Hanna y John Dell, y también Paul Mons pues echó una mano a Fran Darmata al color. Uh-huh. Y con esto tendríamos a los señores autores. Y ahora vamos a tener una cosa que no se suele prodigar mucho por el programa, que es ahí una colaboración cortita de nuestro amigo Mickey Hawk, que hace poco subió un vídeo de estos que está subiendo sobre el coleccionable de DC, de Salvat, y justo pues estaba hablando de George Pérez y se acordó pues de la bio que le había hecho el señor Cabrera cuando hablamos del Guantelete del Infinito. Uh-huh. Y dijo, bueno, si queréis saber más de George Pérez, pues podéis escuchar Marvelous, nos puso ahí el logo y todo. Y pues visto eso, pues se lo estaba agradeciendo y justo comentándole, pues mira, esta semana además hablamos de Dinastía de M, que sabía que era un cómic que le gustaba, y dice, sí, es de mis favoritos y tal. Y digo, pues ¿por qué no me mandas un audio si te apetece y puedes? Pues comentando un poquito por qué te gusta y esas cosillas, y pues me manda un audio muy cortito que ahora vais a poder escuchar. Mándale un saludo, señor Cabrera, que le va a hacer ilusión. Sí, claro que le mando un saludo, pero estaba esperando a escuchar el audio. Tiene más sentido. Vale.
Hola familia, ¿qué tal? Soy Miki. Bueno, lo primero, muchas gracias al señor Parra y al señor Cabrera por dejarme participar en su grandísimo programa, ya que iban a hablar de Dinastía de M y casualmente es uno de mis cómics favoritos de Marvel y voy a dedicarle unas palabritas. Dinastía de M para mí fue una explosión en el cerebro. Es de esos cómics que cuando los terminas te dejan pensando en lo infinito y te quedas mirando al techo desolado. Pues es ese tipo de sensación que hace que te des cuenta que lo que acabas de leer es algo muy grande, algo trascendental en el universo Marvel, y por eso es uno de mis cómics favoritos. No voy a spoilear nada, en absoluto. Si veis los vídeos que hago, os daréis cuenta que no revelo nada de la trama, ni los giros argumentales, ni nada. Solo hablo de sensaciones y detalles, como por ejemplo la sensación que me dejó la parte de Spider-Man, cómo sabe transmitir sentimientos y cómo te deja loquísimo cuando abre los ojos y se da cuenta de la situación. Sientes su dolor dentro y pocos cómics han conseguido algo tan grande en tan pocas viñetas. Este evento está lleno de detalles. Por ejemplo, uno de los que me saca una sonrisa es, en la clase que está dando Kitty Pryde, la niña que levanta la mano para preguntar, ¿lleva una camiseta de Son Goku? O, ¿con qué nombre mística llama a Logan? Ese tipo de detalles molan mucho. El guión para mí es súper fluido. Bendis te va llevando de un lado a otro hasta el giro final y va a lograr en tan solo 8 numeritos que te emociones con los personajes, que vibres con las batallas y que te mantenga en tensión durante toda la trama, con un finalazo, que como ya os he dicho antes, os va a dejar pensando. Es un cómic para devorar del tirón, aunque no quieras y quieras dosificar la lectura, créeme, no vas a poder. El dibujo para mí es un punto muy fuerte. Oliver Coipel hace un trabajazo, como da expresión a todos. Con el dibujo hace que Emma Frost sea una tía dura y que la pena de Peter se palpe en el ambiente. Eso lo consigue dando unos rasgos buenísimos y una sensación de naturalidad brutal. No se puede negar que Dinastía de M tiene un guión y un dibujo buenísimo, y eso hace que en su conjunto sea una obra más que recomendable. ¿Qué debes leer antes de meterte con Dinastía? Pues por suerte, Dinastía de M es una historia muy sólida que tan solo con los 8 números que lleva el Marvel Deluxe lo vas a entender perfectamente. No es como ahora que para entender algunas cosas debes leerte todas las colecciones. En este caso puedes leer solo el Deluxe y lo gozarás. Pero seguramente el señor Parra y el señor Cabrera ya os habrán dicho que para saber el punto en el que parte Dinastía hay que leer antes Vengadores Desunidos y no les falta razón. Desunidos es un arco de 5 numeritos que nos prepara para los hechos de Dinastía M. Es casi obligatorio leerlo, van unidos entre sí, si no, Dinastía spoilea mucho de lo que pasa en Desunidos. Mejor todo junto y se disfruta más. En definitiva, Dinastía de M está en mi top personal, uno de los pocos cómics que he releído 1000 veces, y que para contaros esto lo he vuelto a leer, y me gusta más aún. Hay veces que pasa que lees un cómic y te gusta mucho, luego lo relees y ha perdido esa magia que le viste la primera vez. Bueno, con Dinastía no pasa, lo lees y lo relees y la magia fluye sola. Bueno, me voy a ir despidiendo ya. Muchas gracias otra vez al señor Parra y al señor Cabrera por dejarme irrumpir un poco en este gran programa que tienen y espero que disfrutéis mucho de Dinastía de M. Es un comicazo. Señor Parra, ¿puedo saludar? Bueno, es un audio, no espero que me contestes. Voy a saludar a mi querido amigo Tony, que me introdujo en el mundillo Marvel y ya que no ves mis vídeos, cabrón, me meto yo en tus podcasts. Adiós y leed mucho.